Hola, muy buenas, estimados seguidores. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Volvemos a las andadas con nuestro amigo Emilio Acosta Ramos, nuestro habitual contertulio de Venezuela colonial. Hoy venimos con un tema que quizá ya hemos adelantado un poco, pero bueno, vamos a concretar en los últimos baluartes realistas en América. Muy buenas, Emilio, ¿cómo vamos? Buenas, Antonio. Pues encantado una vez más de estar aquí en estas charlas contigo. De verdad que son un placer. Y bueno, hoy el tema de hoy, como dicen en Cuba, está candente. Los últimos baluartes realistas en América, que es un tema que da de mucho hablar y es muy interesante. Así que bueno, estamos aquí a tus órdenes para poner nuestro humilde grano de arena al tema. Sí, señor, yo quería hacer antes una aclaración. Y es que tú sabes que hay muchas susceptibilidades y cuando se saca este tema, pues dirán, claro, es que esta gente viene a hablar de una leyenda rosa nacionalista española. Es que nada, aclarar varias cosas, ¿no? Antes de empezar, digamos, a pormenorizar. Los realistas en Hispanoamérica, la inmensa mayoría fueron gentes de allá, es decir, los peninsulares o los isleños, si bien fueron destacados, fueron realmente pocos en cantidad. Primero porque España tenía un quilombo, como dicen los argentinos, desde que había entrado Napoleón, la vieja España. Estamos hablando que la monarquía hispánica era un ente orgánico que abarcaba varios continentes y la España peninsular estaba absorta en luchar contra el ejército más poderoso del mundo. Y ahí me hace gracia, Emilio, cuando dicen los conquistadores fueron a saquearnos. Bueno, Napoleón ni se molestó en disimular, porque lo que hizo fue incluso esclavizar, porque él llevó gente como esclavos a Bélgica y Holanda, muchos prisioneros españoles, los trató como esclavos o peor, ¿no? Entonces, la causa realista en América se sostiene, pues básicamente por criollos, por mestizos, por indios, por negros, por gentes nacidas allí. Por tanto, cuando hablamos de los bastiones realistas, no lo hacemos desde un nacionalismo español, lo hacemos como parte clave de la historia hispanoamericana, porque además es algo que a los españoles peninsulares e isleños se nos ha ocultado durante 2 siglos. Es decir, Sí, habrá muchos, es bastante ignorado ese tema aquí en España. claro, aquí, si te fijas, Nadie lo sabe. tenemos prácticamente la misma liturgia que las repúblicas americanas, todas las ciudades con estatuas de Bolívar y San Martín, a los que nos han enseñado a adorarlos acríticamente, incluso por todo tipo de pensadores, no por una tendencia política, porque tú sabes que Chávez pues hizo más famoso todavía Bolívar, entre comillas, pero esto viene de Sí, mucho antes de Chávez, o sea, esto no... Entonces, yo quiero aclarar que esto es un tema histórico hispanoamericano que ha sido sacado por muchos historiadores hispanoamericanos. Y luego es un tema que tiene una trampa. Lo dijimos en una ocasión, pero lo volvemos a repetir porque creo que viene a cuento. El amigo Francisco Núñez del Arco, autor de Quito fue España, historia del realismo criollo, entre otros, muy ilustrativo ese realismo criollo, siempre dice, pone de ejemplo un antepasado suyo, Ramón Núñez del Arco, que fue un líder realista quiteño. La historiografía oficial nacionalista republicana siempre lo ha exhibido como un español. Claro, sí, bueno, era español americano, criollo de varias generaciones. Como criollo era Joaquín Mosquera Bolívar. Figueroa, agente legal de Fernando VII, quien firmó en nombre del rey en las Cortes de Cádiz. Como criollo era el duque de San Carlos, ministro plenipotenciario de Fernando VII. Como criollo era el novohispano Lardizábal, que fue uno de los protagonistas del manifiesto de los persas. Es decir, aquí vemos que criollo, los hispanoamericanos en general, se involucran en los sucesos políticos con una capacidad de mando increíble, incluso con diversas tendencias políticas. Entonces, hay que hacer esta aclaración. Esto que estamos haciendo, o como tú dices, nuestro granito de arena va por y para la historia hispanoamericana, no desde un punto de vista que los españoles vamos a enmendarle la plana ahora a los hispanoamericanos, y en tu caso más complicado, porque a ti te pueden acusar de español y de venezolano. De las dos cosas. ¿No? Y cuando hablamos de españoles americanos, el mismo Bolívar era un español americano también. Igual que lo era San Así que Martín. San Martín, Miranda, la mayoría de los próceres independentistas eran españoles americanos. Y justamente en México
cuando, o sea, se dice que la independencia la hicieron los españoles y la conquista los indígenas. Sí, sí, sí. ¿Por qué lo dicen? Porque la independencia prácticamente lo hicieron estos criollos que eran hijos de los españoles que ya tenían varias generaciones desde la conquista en estos países. Y la conquista prácticamente, la tropa española era minoría. En las hordas de Hernán Cortés en la conquista de México habían solo 200 españoles y más de hasta 100.000 indígenas auxiliares de las tribus tlacaltecas y totoracas, entre otras, ¿no? Entonces es importante es bien importante que tú señales esta diferenciación, ¿no? De que prácticamente el ejército realista en América fue prácticamente de unidades americanas. Muy pocos peninsulares, unidades peninsulares se mandaron durante los 20 años que duró la guerra. Tal vez la expedición de Morillo, que fueron 15.000 hombres, unos poquitos barcos nada más, y muchos de esos expedicionarios, pues muchos se fueron a Cuba, a Puerto Rico, muchos murieron por las enfermedades tropicales, no aguantaron, y bueno, fueron siendo sustituidos por los civiles americanos, que la mayoría pues eran muchos indígenas. Los indígenas fueron muy leales a la causa realista en América, igual que los mestizos, los pardos, las tropas de Boves son un gran ejemplo de ese melting pot de razas americanas que apoyaron y fueron leales al rey de España. Pero bueno, ya que estamos hablando de los ejércitos, hay que decir que el ejército insurgente, que sí, está también liderizado por los criollos, por algunos criollos, no todos, porque habían criollos también que apoyaron el bando realista, como bien dice este antepasado de Núñez del Arco, pues era quiteño, ¿no? Pero bueno, los principales líderes eran criollos en la insurgencia, pero estos tuvieron bastante apoyo europeo, pero europeo británico, irlandés, entre otros. Famoso es la Legión Británica en Venezuela, ¿no? Y más de 8.000 efectivos militares británicos pelearon en la guerra de independencia de Venezuela, que es casi la mitad de las unidades militares que tenía Simón Bolívar. Y en el Capitolio de Caracas, en el Capitolio de Caracas, de hecho, está representado Bolívar con la bandera de la Marina Británica. Correcto. Y si nos ponemos a analizar el lado realista, pues el 80% de las unidades militares eran americanas. Pero tú te fijas, en la batalla de Ayacucho hasta casi el 98%, ya la última batalla grande que hubo en América, imagínate. Es que fíjate tú, lo interesante de este tema, ahora que tú lo has traído a colación, por ejemplo, de la expedición de Pablo Morillo, y luego, hacia el año 1820, en la que los insurgentes en buena parte de América tienen la guerra perdida, no en todas, pero en buena parte, incluso en la misma Venezuela, cuando por fin desde la península parece que se va a mandar un auxilio como Dios manda, resulta que está el golpe de las cabezas de San Juan, es el trienio liberal, y Diego impide esos, te digo, porque la resistencia realista hasta el año 1820, bueno, hablamos también de Morillo y demás, ¿no? Pero básicamente fue una guerra de resistencia hecha por americanos, de distintas razas, americanos y todos. sin ningún tipo de ayuda, ¿eh? Claro, y sin ningún tipo de ayuda. Y cuando parece que la península va a mandar ayuda, al final se aborta por cuestiones políticas. Y sin embargo, bueno, lo que te he dicho, por ejemplo, de Ayacucho, tú sabes que yo estuve allí en el sitio de la batalla, en la Pampa de Quinua, con mi señora. Nos hicimos una foto con la Cruz de Borgoña, homenajeando a los realistas que allá cayeron. Y me acuerdo que el guía nos explicaba los realistas, los patriotas, y entonces el guía se refería siempre a los patriotas como los nuestros, y mi señora, que es peruana, le decía, pero ¿quiénes eran los nuestros? Claro, los nuestros era una coalición que había traído la Legión Británica, más gente que venía de Venezuela, gente que venía del Río de la Plata, mientras que los peruanos, muchos, estaban en los realistas, o sea, era una cosa como, claro, y el guía llegó un momento como que se quedó un poco parado, ¿no? Incluso en Ayacucho hay quien comenta que allí no hubo batalla siquiera, que aquello fue una pantomima que estaba pactado antemano. Puede sonar muy conspiranoico, pero lo cierto es que allí, por ejemplo, parece ser que no se han encontrado cuerpos. Sí, tampoco quiero caer yo en la conspiranoia.
Fíjate si es importante, por ejemplo, el protagonismo que toman los americanos en el que ya tenían, que de Ayacucho, bueno, Ramón Castilla, que llega a ser presidente de la República Peruana, Ramón Castilla se queda en el Perú, pero su hermano Leandro no reconoce la República, como otras tantas familias criollas o mestizas, emigra, muchos emigran a Cuba y Puerto Rico, otros emigran directamente a la España europea. Y Leandro Castilla se embarca en el ejército carlista y resulta que fue el último gobernador de Morella, la última plaza carlista defendida por el legendario Ramón Cabrera, que en 1840 ya se retira del 40 al 41. Y Leandro Castilla, hermano del presidente, te fijas el protagonismo, perdón, que fue el último gobernador, es decir, que el protagonismo hispanoamericano en esta parte de la historia es fundamental y sin ayuda prácticamente. Y yo me acuerdo de José Manuel González, que fue el que escribió el libro de la cueca larga de los Pincheiras, una montonera realista a la independencia sudamericana, que está en ediciones Nueva Hispanidad. Manolo el Pobre murió muy joven, yo creo que tenía apenas 60 años. No lo pude conocer en persona, pero sí tuve muchas conversaciones, muchos correos con él. Y José Manuel González siempre se preguntaba, que es lo mismo que se pregunta Francisco Núñez del Arco, es decir, esto no es una guerra de invasores contra invadidos. ¿Por qué esta gente resistió tanto contra viento y marea? Ya proclamada la independencia, en los actuales territorios de Argentina y Chile, los pincheiras, los famosos pincheiras que, bueno, que han pasado la historia como bandoleros y demás, mantienen viva la bandera del rey. ¿Por qué en Perú, en los Andes más remotos, mantiene viva la bandera del rey Antonio Navarra Huachaca, un líder indígena? O en Venezuela, por ejemplo, nosotros hablamos del Taita, pero ¿y qué hay, Emilio, por ejemplo, de Cisneros en Venezuela? De Diego Cisneros. Entonces, yo creo muchas veces que lo que nos falla es el planteamiento de por qué estos últimos baluartes, cuando la gente nos pregunta, Emilio, ¿por qué estos últimos baluartes resistían en América? ¿Por qué? ¿Qué le podremos decir? No, bueno, es bueno que señales lo de la rebelión de Riego, ¿no? Porque es importante ver el clima político que había en la península. Estaban divididos entre liberales, que eran los que apoyaban la Constitución de Cádiz, y conservadores, que eran los que apoyaban un sistema absolutista. Vamos a poner el ejemplo de México. En México, las tropas realistas no tenían prácticamente el control total del país. Estas tropas realistas estaban al mando de Agustín de Iturbide, que era criollo, por cierto, no es español, español peninsular. Sí, señor. Y los insurgentes o los patriotas, pues estaban en guerrillas, en la selva, atacando. Guerrero era uno de ellos, de esos guerrilleros, Morelos también. ¿Y qué pasa? Pues al haber al Fernando VII, al no reconocer la Constitución de Cádiz, pues entre las mismas filas realistas, pues hay una división. O sea, en México pasa lo mismo que en la España peninsular. En la Nueva España pasa lo mismo que en la vieja España. Exacto. Porque es que los insurgentes no tenían la fuerza suficiente para tomar el poder. Estaban en guerrillas y la población prácticamente no apoyaba la independencia en México. Hay que decir que México fue el virreinato más rico de todos. Inclusive, yo creo que hasta el territorio más rico del mundo en aquel momento. O sea, la gente no tenía por qué estar apoyando estas ideas revolucionarias porque no tenían la necesidad, vivían muy bien en comparación con otros países o territorios del mundo, ¿no? Entonces, pasa lo mismo, se dividen. Entonces, Iturbide entra a la Ciudad de México con los insurgentes, pacta con ellos. ¿Por qué? Porque Fernando VII no está apoyando la Constitución de Cádiz, porque Iturbide es liberal, ¿no? Y entonces dice, bueno, nosotros seguimos reconociendo al rey Fernando VII, pero que venga a México a gobernar. Fernando VII no hay varias corrientes que dicen que en verdad Iturbide era conservador y no quería la España liberal. Otros que también es verdad que ellos, como ya previó el conde de Aranda, pedían que un príncipe español fuera. Son momentos de mucha confusión, porque Iturbide se llevó como un año esperando mensajes que nunca le llegaban, ¿no? Bueno, es que en esos años que pasaron hubieron muchos cambios de bando también.
También. Mucha gente que apoyó la Constitución, otros que después no la apoyaron. Porque es que Fernando VII también en un momento la apoyó, en otro no la apoyó. Entonces, el trienio liberal de Fernando VII gobernó bajo la Constitución de Cádiz. Claro. Luego, bueno, Entonces, hablando de cambios de bando, tú sabes, por ejemplo, un líder, aunque era indígena, pero tenía algo de sangre canaria, como Juan de los Reyes Vargas, en Venezuela ajá, también fue un ilustre, o el mismo Páez, ¿no? Venezolano. sí, Páez empieza como realista. El peruano también. Ramón Castilla, que hemos dicho, también empieza como realista. Iturbide empieza como realista, o sea que sin duda estamos ante una época No, histórica. y yo creo que termina como realista, porque él está esperando que Fernando VII venga a tomar el poder, pero en México, que traiga la corte a México, cosa casi imposible. Pero ¿qué pasa si Fernando VII hubiera aceptado trasladar la corte? Pues a lo Bueno, mejor seguido el Francisco Núñez del imperio, Arco siempre insiste en que ese fue el plan original de Carlos IV, de haberse exiliado en México al estilo de los Braganza en Río de Janeiro. De correcto. repente, sí es cierto, pues que los novohispanos esperaban a que el rey, que hubiera sido probablemente menos traumático todo. Bueno, pero esto ya es historia ficción, ¿no? Sí, exacto. Entonces, Lo que sí no es historia ficción es como gente prácticamente sin recursos resistió tantísimo tiempo y a mí me llama mucho la atención, incluso después de la independencia, porque Francisco Núñez del Arco siempre dice el ejemplo de Argelia, ¿no? La guerra de Argelia fue traumática, pero claro, es que había dos pueblos que eran muy diferentes. Sin embargo, dentro de los argelinos y los franceses estaban los llamados pieds noirs, que ya eran criollos del norte de África, por así decirlo, que al final se tuvieron que ir frente a la mayoría musulmana, que fuera árabe, bereber, etc. Sin embargo, eso no es extrapolable a la América española, no, porque se las tendrían que haber familias, expulsado ellos mismos, los criollos. Bolívar, Miranda, Páez. que es lo que dice Pablo Victoria, el colombiano Pablo Victoria que tantas veces hemos citado, él se lleva planteando esta reflexión muchos años. Dice, esto le abrió las puertas al indigenismo, porque finalmente, bueno, pues los españoles europeos se quedan allá en la península y en las islas, pero ¿qué pasa con la sangre española que hay aquí? Claro, porque ¿cómo legitimas tú? Te digo, además pasa una cosa, es decir, muchas veces desde los nacionalismos hispanoamericanos siempre se dice, no, es que la monarquía del siglo XVIII fue un desastre, es que eran muy centralistas, es que los funcionarios que venían del norte de la península eran muy antiguos. Muy bien. Vamos a asumir acríticamente que eso fuera así. Voy a hacer un esfuerzo, tú sabes que yo soy crítico con eso. Esto es como dice Tomás Pérez Bejo, ese conflicto es una bella leyenda. Voy a asumir esa bella leyenda. Pero otra vez vuelvo a Núñez del Arco. Hombre, si no le hemos dado, si apenas le hemos dado un siglo de crédito a la monarquía borbónica, ¿por qué le estamos dando más de 2 siglos a los estados que nacieron de la ruptura? ¿Cómo va esto, no? Sí, no tiene lógica, en verdad es así. Y qué bueno, pues que señalando cómo resistieron esta gente sin apoyo es increíble. Y volviendo un poco a lo de México, ¿no? Ya una vez que se declara prácticamente la independencia en México, que Fernando VII no acepta las condiciones de Iturbide, pues este se autoproclama emperador y ya México se independiza, ¿no? Y Uh -huh. pero queda un baluarte en México, que es el San Juan de Ulúa, en Veracruz. Y ahí queda un ejército que no está bajo las órdenes de Iturbide. Y este sí es 100% leal a España. Y bueno, este está esperando, este ejército que queda en San Juan de Ulúa, en la fortaleza de San Juan de Ulúa, está esperando que vengan refuerzos de España para iniciar una reconquista del territorio. ¿Qué pasa? De Cuba nunca llegó nada, que era lo más cercano que ellos tenían, y de la península mucho menos. Llegaron las tropas de mexicanas, esto fue ya en el año 1825, Uh -huh. y asediaron esta fortaleza. Bloquearon navalmente porque por lo menos de vez en cuando mandaban comida de Cuba, pero al bloquear navalmente, pues Claro. mucha gente empezó a morir de escorbuto. Una especie de últimos de Filipinas, ¿no? Pero en México. Y bueno, no les quedó otra que rendirse a la oficialidad que estaba al mando
de esta fortaleza, ¿no? Años más tarde, ya México independiente, ellos pensaban que desde Cuba, España todavía quería reconquistar México. Y ellos invadieron Cuba, y está la famosa batalla de Mariel. Y pierden esa batalla. Y al año siguiente, España manda unas tropas a Tampico, a la ciudad de Tampico, y trata de reconquistar otra vez México. Esto fue ya en el año 1826. Pero ¿qué pasa? Que la población pues no apoyó esta llegada de estas tropas españolas, que fueron bastantes. Creo que fueron algunos 8.000 oficiales, si no me equivoco. Déjame buscártelos aquí para decirlo exactamente. Bueno, una escuadrilla española. 750 soldados, 25 botes, perdón, exageré un poco. Bueno, pero que bueno, tampoco está mal la cosa. No está mal, no está mal, es bastante tropa. Entonces, es importante decir es que este fue el último baluarte en México, ¿no? Porque tomaron el fuerte de Tampico, en la ciudad de Tampico, estas tropas, pero después Santa Anna, el general Santa Anna mexicano, pues mandó tropas y asedió el fuerte de Tampico y se rindieron. Y regresaron a Cuba estas tropas. Fíjate que Cuba y Puerto Rico, por más que intentaron hacer o inocular, mejor dicho, una revolución independentista, no pudieron. O sea, solo por la fuerza en 1898. Que si no llega a pasar eso, que fue buena parte traición de políticos españoles, lo que ahí pasa, buena parte, no todo, probablemente estaríamos hablando de provincias ultramarinas españolas, pues muy similares a las provincias que tiene Francia, o más aún, porque Cuba y Puerto Rico, hasta 1898, la asimilación era total, y no sería muy diferente ni de Canarias. Bueno, de Cuba dudo un poco, porque en Cuba sí hubo algunos movimientos independentistas, pero Puerto Rico sí estoy seguro. Date cuenta que Cuba, es verdad, es muy importante tu matiz, pero date cuenta que todos esos movimientos insurgentes en Cuba fracasan una y otra vez. Sí, pero hay que decir que con el paso de los tiempos iban aumentando cada vez más en número. No fueron significativos para tumbar el gobierno español, pero sí cada vez iba aumentando, y a lo mejor con el paso de los años hubiera sido significativo. Pero Puerto Rico sí siempre se mantuvo leal. Nunca hubo un levantamiento en contra de la corona. Creo que solamente hubo uno que estuvo al mando, ni siquiera un puertorriqueño, fue un venezolano que vino desde Santo Domingo, desde Dominicana, a desembarcar en Puerto Rico. Se llama, creo que, el Grito de Lares, y la población puertorriqueña más bien luchó en contra de esos invasores. Sí. No estuvo de acuerdo. Pero bueno, son cosas que lamentablemente después con la guerra hispano-estadounidense pues se separaron estos territorios de su madre patria, porque es así. Es así. Hay un factor, Emilio, de esto que estamos hablando, sobre todo de los sectores más hacendadamente nacionalistas, se da mucho en México, en Argentina. Y vuelvo a repetir que yo esto no lo digo como, yo no creo en ningún tipo de nacionalismo. Es más, yo siempre digo, por ejemplo, Vicente Campo Elías, que fue un bolivariano que decía que él estaba dispuesto a degollarse con tal de acabar con la maldita raza española, que hubo españoles que apoyaron la revolución rupturista, claro. Españoles peninsulares. Sin embargo, desde posiciones nacionalistas se intenta negar el papel británico. Y yo ahí veo una diferencia con Estados Unidos, porque Estados Unidos, mientras más pasa el tiempo, yo creo que tiene cada vez más asumido de que en su independencia contaron con Francia y España. Sin embargo, desde los sectores más recalcitrantes en Hispanoamérica se intenta negar la participación británica, no te digo ya militar, sino económica, logística. E incluso muchos dicen, claro, Gálvez ayudó a Estados Unidos, que eso daría para otro programa, eso ya les adelantamos nuestro próximo programa. Eso es, o si no el otro próximo, pero oye, que Estados Unidos, si no a título oficial, por muchos voluntarios, también apoyó la independencia hispanoamericana, es decir,
¿Por qué se niegan las evidencias muchas veces? No es lógico, o sea, me refiero, no es un tema empírico, ¿no? Bueno, en Venezuela hay mucha gente que la Legión Británica sí es famosa, ¿no? A lo mejor no en la cultura pop, por llamarlo de una manera, pero sí entre los historiadores sí es famosa esa legión. Pero en Venezuela ponen mucho el ejemplo como extrapolarlo a la actualidad, ¿no? Como que España era un gobierno tiránico como los chavistas y necesitaban ayuda extranjera británica y estadounidense para liberarlo. Cosa Porque como todos totalmente sabemos, los lógica anglosajones, como todos sabemos, los anglosajones, que son filántropos por naturaleza, ¿no? Sí, sí, ¿no? Después le cobraron todas esas ayudas de armas y de ejército, ¿no? A mí Que me ahí hace empezaron gracia, las deudas, ahí nacieron las deudas externas hispanoamericanas. pues Nacieron ya Francisco Núñez empobrecidas tiene las muchas naciones. imágenes de las placas que hay en honor a Inglaterra, pues no sé, en estatuas de Sucre, en estatuas de Bolívar. Y Francisco Núñez, Pablo Victoria también, lo pone muchas veces a tono irónico. No, el Imperio Británico no tuvo nada que ver con la independencia. ¿Por qué a dónde quiero yo llegar con esto? Que no estamos hablando de un movimiento espontáneo que fuera apoyado por el 100% de la población americana, que después de la independencia, y reitero, siguió habiendo resistencia y que esto necesitó de empujones extra, y el principal empujón extra fue el Imperio Británico, que de hecho a raíz de ahí se consolida y cambia la geopolítica mundial. No, bueno, es bien sabido que los insurgentes, por lo menos en Venezuela, perdieron 2 repúblicas antes de ganar la independencia. Pero, ¿por qué hubo tantos intentos de guerra por medio de los insurgentes? Por el apoyo británico desde Jamaica, desde Trinidad, desde todas estas islas del Caribe, pues siempre hubo apoyo, tanto de ejércitos como de dinero. Entonces, ahora que hablas de la ayuda estadounidense, el primer desembarco insurgente que hubo en Venezuela, que fue la vela de Coro por medio de Miranda, fue de un barco que venía justamente de Estados Unidos. Sí, señor. Entonces, ¿pero qué? No, Miranda al desembarcar en la vela de Coro, pues no obtuvo ningún apoyo popular. Pero bueno, ya hablando de los bastiones, de los últimos, el último bastión en Venezuela fue el castillo de San Felipe en Puerto Cabello. Muchos en Venezuela piensan que la batalla de Carabobo pues logró la independencia, ¿no es así? La batalla de Carabobo fue en 1821 y el asedio a este castillo de San Felipe fue en 1823, después de la batalla naval del lago de Maracaibo. Hay que contar eso. Y es muy curioso esa historia del último bastión realista en Venezuela, que fue este castillo de San Felipe o fuerte de San Felipe, porque Páez, al comandante que estaba en San Felipe, le dice: ríndanse porque ya no tiene sentido de que derramar más sangre, porque no les está llegando provisiones ni ningún otro tipo de ayuda desde España. Entonces tenían bloqueado de paso las costas para recibir refuerzos, porque una vez que se pierde la batalla naval del lago de Maracaibo, pues Padilla, que es el comandante de esta batalla, bloquea Puerto Cabello y no deja entrar refuerzos a San Felipe. Pero Calzadilla no se rinde. Y Páez, de madrugada, a las 11 de la noche, pues pasa a los manglares de este castillo y a las 4 de la mañana, nadando con todas sus tropas, ingresa en el fuerte y empieza la batalla. Y ya una hora después no hubo mucha resistencia y un mantuano, o sea, un criollo de Coro que se llama, ya te digo el nombre, se llama... Son las cosas del directo. Sí, Manuel de Carrera y Colina se llama. Pues fue el que se rindió, justamente. El último el defensor realista en Venezuela fue un nativo de Coro, Venezuela. ¿Qué Bueno, y tal? eso digamos que estamos hablando dentro de lo que son los cánones oficiales, porque la guerrilla del indio Cisneros prosigue durante años. Y Sí. por ejemplo,
en Venezuela, claro, porque cuando te intentan explicar muchas veces todo este movimiento independentista hispanoamericano, siempre te ponen a Venezuela como el epicentro. Cuando en Venezuela, por ejemplo, Valencia, Coro, Maracaibo, fueron epicentros realistas. Y Puerto Cabello es muy simbólico, porque de allí viene la victoria del Canario Monteverde, entre otras cosas porque Bolívar se encontraba celebrando una boda y traiciona a Miranda y lo entrega a las autoridades españolas, incluso, y esto lo dicen entre otros dos colombianos, fíjate que estamos nombrando historiadores hispanoamericanos, dos historiadores colombianos, Luis Corsi y Pablo Victoria, reflejan cómo se llega a ofrecer voluntario para combatir a Napoleón, hecho que ha pasado muy desapercibido. Pero esta gesta que tú dices de Puerto Cabello, que era un lugar emblemático, luego la guerrilla, como en Perú pasa, en Perú es un caso muy parecido a México, sobre todo las grandes áreas urbanas de la costa peruana tenían un nivel de vida superior al de la vieja Europa. Y en Perú, sin embargo, quien mantiene la resistencia realista en los Andes es el indio, el líder indígena Antonio Navala Huachaca. O sea, y date cuenta muchas veces que son reacciones a movimientos muy violentos, porque la población novohispana rechaza la violencia del cura Hidalgo. Y, por ejemplo, la violencia de Bolívar, que es una violencia de locura. Y claro, y muchas veces nos planteamos, ¿por qué fueron tan violentos? Porque es que al final, claro, era todo, era una monarquía tan compleja, pero a su vez con tantos lazos, que había que utilizar la violencia. Con esto yo no estoy diciendo que en la vieja España las cosas fueran perfectas, ni estoy defendiendo a Carlos IV, ni a Fernando VII, que sí, pero que yo lo que siempre digo, que lo que vino después de eso fue mucho peor. Claro. No, y qué bueno que hablas ahora de Perú, ¿no? De cómo la población vivía bien y prácticamente pues no hubo apoyo a los insurgentes. Tuvieron que venir más bien gente de afuera, de Nueva Granada y del Río de la Plata, pues a hacer una especie de pinza contra los peruanos. Y hay que decir que los últimos peruanos, criollos peruanos, que resistieron también fue en otra fortaleza de San Felipe, pero la del Callao. Eso fue ya en 1824, no, 26, perdón, en 1826, el asedio a esta fortaleza. Hay que decir que anteriormente, 2 años antes, estuvo una sublevación en el Callao, después de que se habían declarado independiente Perú, que fue por el sargento Dámaso Moyano en 1824. Entonces, ellos ocuparon justamente la fortaleza hasta que llegaran nuevos refuerzos que nunca llegaron de la península. Así es. Y en 1826 quien asedió esta fortaleza fue otro venezolano, que fue el general Bartolomé de Salón, que hasta el 22 de enero de 1826 fue que se le entregó la plaza, al ver que esta ayuda de España nunca llegaba, ¿no? Entonces, esta acción fue el final del Imperio Español en América del Sur. Fue el último bastión realista en América, el último bastión realista, como acabo de decir, pues porque unos meses antes, en Chiloé, que también fue uno de los últimos bastiones realistas en América del Sur, pues también se había rendido, estaba aguantando las embestidas desde la tierra continental del gobierno chileno, y hay que decir que en la isla de Chiloé pues había bastante población indígena, ¿no? Sin embargo, a estas tropas chilotas, como se le dicen a la gente de Chiloé, no pudo hacer lo mismo hasta este año 1826 resistir. Fueron derrotadas en 2 batallas, que fue creo que la batalla de Pudeto y de Bellavista, si no me acuerdo. Y bueno, no les quedó otra que rendirse. Claro, pero ahora que has mencionado tú el caso chileno, que antes hemos hablado de los Pincheiras, antes de los Pincheiras está el caso del Real Ejército del Perú, comandado por Abascal, por el virrey Abascal. Yo recuerdo, yo tuve la gran suerte de ser amigo de José Antonio Pancorbo, un grandísimo historiador peruano, historiador a la par que poeta, que filósofo, que teólogo, que pintor, era un hombre del Renacimiento, Pancorbo. Falleció muy joven, al igual que González, el argentino.
Y Pancorbo, en su libro Demonios del Pacífico Sur, cuenta cómo desde Quito hasta Chile y escorándose hacia el Alto Perú, Abascal logra hacer un ejército con gente fundamentalmente del país y que incluso en Chile, en lo que hoy en día es Chile, él tiene que reprimir a los realistas del centro y del sur de Chile, porque el norte de Chile fue el epicentro más independentista y la gente del centro y del sur del actual Chile se quería lanzar contra ellos y Abascal llegó un momento que tuvo que poner orden. O sea, imagínate cómo estaban las cosas, ¿no? Y desde Quito a Chile, y porque Pancorbo criticaba que en el siglo XIX, y sobre todo después de la Guerra del Pacífico, en Perú se había inoculado una mentalidad muy distinta, porque perdimos la Guerra del Pacífico, y sin embargo no se habla de ese espléndido ejército que fue comandado por el viejo Perú, por así decirlo, por el virreinato del Perú, y que fue desde Quito hasta Chile. Fue una proeza militar increíble. Volvemos a incidir, proeza militar hispanoamericana, básicamente. Sí, que estas tropas del virrey Abascal eran prácticamente todos hispanoamericanos, por llamarlo de alguna manera. Inclusive la resistencia fue tal en Chile que los indios mapuches, que estaban en la Patagonia hasta los años de 1860, todavía reivindicaban la monarquía hispánica. Sí, sí. O sea, imagínate cómo fue eso, este apoyo, que las guerrillas mapuches y araucanas, pues todavía en el sur de Chile estaban reivindicando esta hay mucha monarquía. gente que se pregunta que eso por qué pasó cuando los araucanos fueron los más belicosos, o uno de los más belicosos para la conquista. Eso su explicación la tiene que ya en la época de los Austrias, pero especialmente con los Borbones, la política de los parlamentos pacificó aquella región, se intercambiaron muchos documentos, muchos tratados de paz, incluso salvoconductos que se repartían para pasar de un lado a otro, y muchos de estos pueblos del sur, de Argentina y Chile, se comprometieron a reconocer al Pichirrey. Y eso, que empieza con los Austrias, es un éxito sobre todo del siglo XVIII español, que también se intentó llevar a cabo en Norteamérica con la pachería. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Cuando a principios del siglo XIX viene este movimiento, pues todos esos indígenas que habían firmado tratados de paz con la monarquía hispánica demuestran su fidelidad, como tú bien dices, hasta última hora. Porque eso es lo que José Manuel González se plantea en su libro de los Pincheiras. ¿Por qué pasa esto hasta muchos años después de la independencia y por qué se resiste tanto? Si al fin y al cabo eran seres oprimidos, ¿no? Que necesitaban ser liberados. Claro, muchas veces pasa una cosa. También se da pábulo a la leyenda negra. Porque incluso se dice, por ejemplo, no, qué sé yo, líderes como San Martín o Iturbide no eran, yo no digo que fueran apóstoles de la leyenda negra, pero en el Real Felipe del Perú se mandaron cincelar los escudos de la monarquía hispánica. Documentos mexicanos de la época ya te dicen, la nación mexicana que no ha tenido ni voz ni voto en 300 años, hombre, no ha tenido ni voz ni voto y estaba Lardizábal mandando en la península. ¿No? Y las Cortes de Cádiz, había muchísimos novohispanos. Claro, entonces, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo justificamos nosotros este movimiento de separación? Es lo que dice Pablo Victoria. No nos va a afectar a los criollos más. Y eso, si te fijas, siempre ha sido una contradicción constante en las repúblicas americanas. Que yo vuelvo a lo mismo, que esto no es solo, la leyenda negra no es solo una cuestión de hispanoamericanos, ni que todos los hispanoamericanos fueran traidores. Al contrario, lo que estamos ensalzando precisamente es que contra viento y marea hubo una población hispanoamericana que resistió, que se nos ha negado en España, que se nos ha impuesto un pensamiento único, y que también hubo muchísimos españoles impresentables, por supuesto, y traidores y demás. El tema es muy complejo. Yo ya lo he aclarado varias veces, no sé si tendré mucho éxito. Sí, bueno, es que si nos ponemos a analizar, como dije hace un rato, la mitad del ejército, por lo menos en Venezuela, eran extranjeros. Y en cambio, las tropas realistas en su mayoría eran americanos. Y Julio González, en un controvertido libro sobre la provincia ultramarina argentino, él dice cómo ya en los intentos de invasiones inglesas del Río de la Plata, de 1806 al 7, cómo ya hubo oligarcas porteños que pactaron con los británicos años antes de este movimiento. Y una de las cosas que los revolucionarios más radicales del Río de la Plata se apresuraron a hacer fue matar al virrey Liniers, que había sido el que había comandado la resistencia contra los británicos.
porque eso es otra. ¿Qué pasa que Liniers es francés? Sí, 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 señor. Entonces, bueno, pues estamos sin duda en un proceso muy complejo, y como digo, es netamente hispanoamericano y que creo que merecen su sitio propio en la historia. Ya está bien de vilipendiar a esta gente, o sea, porque se está pasando de la ignorancia al vilipendio, porque todo el que hable de esto, pues ya es un sospechoso de que quiere reimplantar un colonialismo españolista, ¿no? No, y inclusive ya años muchos después de las independencias, hubieron casos como el de la República Dominicana, Santo Domingo, que pidió la anexión de vuelta a España, porque es que ellos prácticamente tenían el asedio de la antigua colonia francesa, que es Haití hoy en día, y los invadieron y estuvieron bajo su yugo un montón de años. Y una vez que se volvieron a independizar, pues vieron el caos que era gobernar y no tenían los medios para poder mandar bien sobre el país y pidieron a España otra vez que viniera a administrar el territorio y se anexó. Eso fue ya en el año de 1862 con Isabel II. Y date cuenta que todas las repúblicas americanas, desde México a Argentina, después de la independencia, hacen un tratado, entre comillas, de libre comercio, porque yo estoy en que free trade está mal traducido como libre comercio con los británicos. Todas. Sí, eso es así. Y de paso, le ceden las minas. Por ejemplo, en Venezuela las minas de Aroa se las quedan los ingleses. Bueno, y escúchame, eso también pasó aquí. Los ingleses, como dice Fernando VII, voy a decir, como dice Francisco Núñez, recuerda, trazan su plan para humillar a España ya en el siglo XVIII. Fíjate tú la paradoja que cuando Napoleón invade España, ahora resulta que nuestros aliados son los ingleses, o sea, nuestros peores enemigos históricos. Sí. Las minas de Huelva durante todo el siglo XIX, aquí al lado, Huelva, fueron controladas por familias británicas. Por eso, el primer equipo de fútbol español es el Recreativo de Huelva, porque estaba minado de ingleses. Los ingleses, y eso es un tema poco conocido, y es otro de los resultados de la ruptura de la monarquía hispánica, no solo con Hispanoamérica, sino con España. Los ingleses intervienen indirectamente tanto en la economía como en la política española, haciendo y deshaciendo revoluciones durante todo el siglo XIX. O sea que la misma España, esto no fue solo que el Río de la Plata o el Perú se independizaran de España, es que la vieja España se independiza también del Río de la Plata y cae en lo mismo con los mismos actores prácticamente. Países débiles, países sin un criterio propio, en fin. Y claro, a quedar en mini repúblicas y España en un estado de monárquico casi títere, porque Isabel II no tenía un poder que digamos considerable a nivel europeo, pues era fácil comprar los favores de los ministros de la reina. Y por eso se les cedieron tantas concesiones. Igual que todas las repúblicas americanas firman tratados con los británicos, tú investigas, Emilio, todas las revueltas que hay en el siglo XIX ibérico, y los británicos están de una manera u otra. No fallan. Bueno, la guerra de la Triple Alianza, que los paraguayos no querían dejar a los ingleses comerciar, porque ellos prácticamente habían desarrollado en esos años una industria que más o menos se mantenía bien y estaban produciendo y estaban generando pues bastantes ganancias, pues que llegaron los ingleses, bueno, déjenos venderle mercancías textiles y déjenos las minas y comerciar con ustedes. Los paraguayos se rehusaron y ¿qué pasó? Pues el gobierno inglés, por medio de sus, vamos a decir, lacayos, convenció a los gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay para declararle la guerra a Paraguay. Esa guerra fratricida entre hermanos está detrás del Imperio Británico. Y al final Paraguay pues cae y prácticamente arrasan con toda la población, arrasan con toda la economía, se vuelve un caos, una anarquía total y pierde mucho territorio
y cae bajo el dominio británico el comercio paraguayo. Igual que la Guerra del Pacífico, o sea, la Guerra del Pacífico, que fue una carnicería terrible, no se entiende sin la intervención británica indirectamente. Bueno, pero que te vas a la península y es igual. O sea, tanto y además en la península tenemos el foco de Gibraltar, que Gibraltar ha sido siempre... A ver, es que la gente no entiende muy bien lo que significa Gibraltar. Gibraltar no es solo un peñón, es que Gibraltar es algo hecho contra España y muy especialmente por ese plan para humillar a España que trazan en el siglo XVIII que desemboca en la ruptura de la monarquía hispánica en América. En fin, oye, a lo tonto nos hemos extendido bastante, Emilio. La verdad es que es un gusto poder Sí, departir es contigo. un tema muy que da para mucho y es muy interesante, de verdad. Bueno, para finalizar, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes, Emilio? ¿Qué se te ocurre? Bueno, de que siempre es bueno seguir leyendo, investigando la historia, porque es mucho lo que se nos ha ocultado durante todos los años y uno cada vez va descubriendo cosas nuevas y que al final éramos el mismo país, desde California hasta la Patagonia, y que somos hermanos y con la misma cultura, el mismo idioma, y que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Sí, señor. Amén, amén, hermano. Pues nada, como le adelantamos a nuestros telespectadores, estamos preparando nuevos programas. Nos hemos trazado el tema de la intervención española en Norteamérica con Bernardo de Galvez. Otro programa también sobre los territorios italianos en la monarquía hispánica. Y bueno, irán saliendo más ideas. Estamos abiertos a sugerencias. Nos quedamos aquí por hoy. Por hoy. Por ahí. Muchísimas gracias, Emilio. No se olviden de visitar Venezuela Colonial. Mi canal de YouTube, por favor, denle me gusta y todas esas cosas que yo se los agradezco un montón. Y pues hasta la próxima. Y que sea leve toda esta locura que estamos viviendo. Por Dios. Bueno, un gran abrazo, Antonio. Un abrazo, a cuidarse mucho.